Imagina una sala de hospital a las 3 de la madrugada. Las luces fluorescentes zumban suavemente sobre el linóleo desgastado. Una mujer de 53 años yace sobre una camilla, su corazón detenido, los monitores mostrando esa línea plana que todos reconocemos como el fin. Los médicos trabajan frenéticamente, comprimiendo su pecho, administrando descargas eléctricas, gritando órdenes en ese lenguaje cifrado de la emergencia médica. Pasan 4 minutos, luego 6. El equipo está a punto de declarar el tiempo de muerte cuando, inexplicablemente, el ritmo cardíaco regresa. Días después, cuando la mujer despierta, describe algo que debería ser imposible. Cuenta haber flotado sobre su propio cuerpo, observando el procedimiento desde una esquina del techo. Describe con precisión las acciones de cada médico, el color de la corbata del residente, una conversación susurrada entre 2 enfermeras sobre planes para el fin de semana, y menciona algo más, algo que nadie puede explicar. Un zapato deportivo viejo, colocado en el alféizar exterior de una ventana del 3er piso, un zapato que nadie sabía que estaba ahí hasta que alguien fue a verificar. Esta historia, o versiones de ella, ha circulado durante décadas. Los escépticos señalan inconsistencias, problemas de memoria, la tendencia humana a construir narrativas coherentes después del hecho. Los creyentes la presentan como prueba de que la conciencia puede existir independientemente del cerebro, y aquí, en este espacio entre la certeza y el misterio, es donde comenzamos nuestro viaje. La pregunta que nos ocupa esta noche es quizás la más antigua y la más personal que puede hacerse un ser humano. Es una pregunta que te concierne directamente, que te toca en lo más íntimo de tu experiencia, porque eres tú quien la experimenta en cada momento de vigilia y quizás también en cada momento de sueño. La pregunta es esta: esa sensación de ser alguien, esa presencia luminosa que mira a través de tus ojos, que siente el peso de tu cuerpo en la silla, que escucha estas palabras mientras se forman en tu mente, esa conciencia que eres, ¿de dónde viene? ¿Es el producto del cerebro? Un fenómeno que emerge de la actividad de 100.000 millones de neuronas conectadas en patrones de complejidad asombrosa, de la misma manera que el hígado produce bilis o el páncreas produce insulina. ¿O es la relación entre tu conciencia y tu cerebro algo más extraño, algo que la ciencia aún no ha logrado capturar? Durante la mayor parte de la historia humana, esta pregunta ni siquiera habría tenido sentido en la forma en que la planteamos hoy. Para los antiguos egipcios, la conciencia residía en el corazón, ese órgano palpitante que parecía responder a cada emoción. El cerebro era considerado tan insignificante que durante la momificación era extraído a través de la nariz y descartado, mientras que el corazón era preservado cuidadosamente para el viaje al más allá. Para Aristóteles, el cerebro era un sistema de refrigeración, un radiador biológico cuya función era enfriar la sangre calentada por el corazón, donde él creía que residía el alma. Fue Galeno, el médico romano del siglo II, quien comenzó a sospechar que el cerebro tenía algo que ver con la mente, basándose en sus observaciones de gladiadores con heridas en la cabeza que perdían funciones específicas dependiendo de dónde hubieran sido golpeados. Pero incluso entonces, la idea de que la conciencia pudiera ser simplemente lo que el cerebro hace habría parecido absurda, casi ofensiva. Durante milenios, casi todas las culturas humanas han asumido que hay algo en nosotros que trasciende la carne, algo que sobrevive a la muerte del cuerpo, algo que no puede reducirse a la materia. Llámalo alma, espíritu, Atman, Ka, o simplemente el yo verdadero. Esta intuición atraviesa geografías y épocas, desde las pirámides de Giza hasta las pagodas de Kioto, desde las catedrales góticas de Europa hasta las tiendas ceremoniales de los pueblos originarios de América. ¿Es esta universalidad evidencia de una verdad profunda que todas las culturas han intuido? ¿O es simplemente el reflejo de un sesgo cognitivo compartido, una ilusión reconfortante tejida en la arquitectura misma de nuestras mentes, un producto de nuestra incapacidad para imaginar nuestra propia no existencia? La neurociencia moderna ha tomado una posición clara en este debate, aunque pocos neurocientíficos usan un lenguaje tan directo. El consenso de la mayoría de los investigadores que estudian el cerebro es que la conciencia es lo que el cerebro hace. No hay un fantasma en la máquina, no hay un espíritu inmaterial tirando de las palancas detrás de la cortina de neuronas. Cuando observamos actividad en la corteza visual, eso es la experiencia de ver. Cuando medimos señales en la corteza auditiva, eso es la experiencia de oír.
La conciencia no está en algún lugar misterioso, flotando sobre el tejido cerebral. La conciencia es el patrón mismo de actividad, emergiendo de la complejidad de la misma manera que una ola emerge del océano o un remolino emerge de un río. Destruye el cerebro y la conciencia desaparece. Altera el cerebro con drogas y la conciencia cambia. Estimula regiones específicas con electrodos y puedes provocar recuerdos, emociones, incluso experiencias místicas a la carta. ¿Qué más evidencia necesitamos? Y sin embargo hay algo que no encaja perfectamente en este cuadro materialista, algo que incluso los neurocientíficos más rigurosos reconocen en sus momentos más honestos. Se llama el problema difícil de la conciencia, un término acuñado por el filósofo David Chalmers en los años 90, y se formula de manera engañosamente simple. Supongamos que pudiéramos explicar perfectamente todos los procesos cerebrales que subyacen a la percepción, la memoria, la atención, el lenguaje, la toma de decisiones. Supongamos que tuviéramos un mapa completo de cada neurona, cada sinapsis, cada neurotransmisor, cada patrón de activación. Supongamos que pudiéramos predecir exactamente cómo responderá un cerebro dado a cualquier estímulo. ¿Habríamos explicado por qué hay algo que es como ser ese cerebro? ¿Habríamos explicado por qué los patrones de activación neuronal vienen acompañados de experiencia subjetiva? De ese sentido interno de rojez cuando ves el color rojo, de dulzura cuando saboreas miel, de dolor cuando te cortas un dedo. ¿Por qué la información procesada no transcurre simplemente en la oscuridad, como en una computadora, sin que haya nadie dentro que la experimente? Este es el problema difícil, y a pesar de décadas de investigación neurocientífica espectacular, a pesar de los avances en neuroimagen y computación, a pesar de nuestra capacidad creciente para manipular y predecir estados cerebrales, el problema permanece tan misterioso como siempre. Algunos científicos argumentan que es solo cuestión de tiempo, que eventualmente entenderemos cómo la experiencia subjetiva emerge de la materia objetiva. Otros sospechan que hay algo fundamentalmente incompleto en nuestra imagen del mundo, que la conciencia puede no ser simplemente un subproducto de la complejidad neuronal, sino algo más fundamental, quizás tan fundamental como la masa o la carga eléctrica. Y otros, una minoría creciente aunque aún marginal, se preguntan si la conciencia podría extenderse más allá de los límites del cráneo, si el cerebro podría ser menos como una fábrica que produce conciencia y más como una antena que la recibe. En las próximas 2 horas vamos a explorar esta pregunta desde múltiples ángulos. No vamos a defender una posición específica ni intentar venderte una visión del mundo. Lo que vamos a hacer es caminar juntos hasta el borde de lo que sabemos y mirar lo que hay más allá. Vamos a examinar las evidencias, tanto las que apoyan la visión materialista como las que la desafían. Vamos a enfrentar el hype, esas afirmaciones exageradas y distorsiones que plagan tanto el campo de la neurociencia como el de la espiritualidad. Y vamos a ser honestos sobre los límites duros, esos puntos donde la ciencia actual simplemente no puede darnos respuestas, donde debemos admitir nuestra ignorancia en lugar de fingir certezas que no tenemos. Toma un momento ahora, si puedes, para notar tu propia respiración. No necesitas cambiarla, solo observarla. Siente cómo el aire entra y sale, cómo tu pecho se expande y se contrae. Y mientras lo haces, nota algo más. Hay alguien que está notando. Hay una presencia, una conciencia que está aquí, experimentando este momento. No importa lo que creamos sobre su origen. No importa si pensamos que es generada por neuronas o transmitida desde algún campo cósmico. Esa conciencia es innegablemente real. Es lo más real que conocemos, en cierto sentido, porque todo lo demás que conocemos lo conocemos a través de ella. Y esa conciencia, esa presencia luminosa que eres, es exactamente lo que vamos a intentar entender esta noche. Si te encuentras atraído por preguntas que no tienen respuestas fáciles, si te gusta esa sensación de caminar hasta el borde de lo conocido y asomarte al misterio, considera suscribirte a este canal. Este es un espacio para ese tipo de exploración curiosa y sin prisas. Un me gusta ayuda a que otros encuentren estas conversaciones. Ahora, continuemos. La pregunta que estamos explorando tiene 3 hilos principales, que se entrelazan y a veces se tensan unos contra otros. El primer hilo son las anomalías empíricas, esos casos y experimentos que parecen no encajar perfectamente en el modelo estándar. Las experiencias cercanas a la muerte son el ejemplo más conocido, pero hay otros.
la investigación sobre fenómenos PSI, los efectos reportados de la meditación profunda, ciertos estados inducidos por psicodélicos que los usuarios describen como más reales que la realidad ordinaria. ¿Son estas anomalías grietas genuinas en el edificio del materialismo? ¿O son artefactos de metodología defectuosa, ilusiones cognitivas y el deseo humano de creer en algo más allá de la muerte? El segundo hilo son las propuestas teóricas. Si la conciencia no es simplemente lo que el cerebro produce, ¿qué alternativas tenemos? Aquí encontramos ideas que van desde lo respetable hasta lo especulativo. La teoría de que el cerebro funciona como un receptor o filtro de una conciencia que existe independientemente. La hipótesis de Penrose y Hamroff de que la conciencia depende de efectos cuánticos en las estructuras del cerebro. El panpsiquismo, la antigua idea de que la conciencia es una característica fundamental del universo, presente en alguna forma incluso en las partículas más simples. Cada una de estas propuestas tiene sus defensores y sus críticos, sus fortalezas y sus debilidades, y vamos a examinarlas con el cuidado que merecen. El tercer hilo son los límites metodológicos. ¿Qué podemos realmente saber sobre la conciencia? La conciencia tiene una característica única entre todos los objetos de estudio científico. Solo puede ser experimentada desde dentro. Puedes medir mi actividad cerebral, puedes correlacionarla con mis reportes verbales de lo que estoy experimentando, pero no puedes saber directamente lo que se siente ser yo. Esta asimetría crea problemas profundos para cualquier ciencia de la conciencia, ya sea materialista o no. ¿Cómo verificamos afirmaciones sobre experiencias que ocurren cuando el cerebro está supuestamente inactivo? ¿Cómo distinguimos una teoría verdadera de una que simplemente no puede ser refutada? A lo largo de este viaje, vamos a mantener lo que podríamos llamar una doble disciplina. Por un lado, vamos a resistir la tentación de cerrar prematuramente las preguntas, de adoptar el escepticismo como una pose automática que descarta todo lo que no encaja en la visión convencional. El universo no está obligado a conformarse a nuestras teorías actuales, y la historia de la ciencia está llena de ejemplos de fenómenos que fueron descartados como imposibles hasta que no lo fueron. Por otro lado, vamos a resistir igualmente la tentación de la credulidad, de abrazar cualquier afirmación extraordinaria porque nos gustaría que fuera verdad. Los estándares de evidencia existen por una razón, y el hecho de que algo sea misterioso no significa que cualquier explicación del misterio sea válida. Piensa en esto como caminar por un sendero de montaña en la niebla. No podemos ver muy lejos, pero podemos ver nuestros pies. Podemos avanzar cuidadosamente, paso a paso, verificando el terreno antes de poner el peso. A veces la niebla se levanta brevemente y vislumbramos algo más adelante, pero debemos resistir la tentación de correr hacia ellos sin verificar el camino. Y debemos recordar siempre que la niebla misma es real. Hay cosas que genuinamente no podemos ver todavía, y la honestidad intelectual requiere que lo admitamos. Así que regresemos a esa sala de hospital, a esa mujer flotando sobre su propio cuerpo, observando su propia resucitación. ¿Qué vamos a hacer con historias como esta? La ciencia no puede simplemente ignorarlas porque son inconvenientes, pero tampoco puede aceptarlas acríticamente como prueba de vida después de la muerte. Lo que puede hacer, y lo que haremos, es examinarlas cuidadosamente, distinguir los hechos verificables de las elaboraciones posteriores, considerar explicaciones alternativas y ser honestos sobre lo que queda sin explicar. Porque al final, la pregunta sobre la conciencia no es solo una pregunta académica, es una pregunta sobre quién eres tú, sobre si hay algo de ti que trasciende este cuerpo temporal, sobre qué significa vivir y morir. Y una pregunta así merece toda la honestidad, todo el cuidado y todo el asombro que podamos ofrecerle. Imagina un ático polvoriento en una casa antigua, donde la luz de la tarde entra en rayos oblicuos a través de cortinas raídas. En una esquina, sobre una mesa tambaleante, descansa una radio de tubos de los años 40, su carcasa de madera oscurecida por décadas, sus perillas de baquelita desgastadas por 1000 manos. Alguien gira el dial lentamente, y del altavoz emerge primero estática, luego fragmentos de voces, después una melodía clara que flota en el aire cargado de polvo. La radio no crea la música. La música viene de otra parte, de una estación transmisora a kilómetros de distancia, viajando invisiblemente a través del espacio como ondas electromagnéticas. La radio simplemente la recibe, la filtra, la traduce en algo que los oídos humanos pueden escuchar. Y aquí está la pregunta que ha perseguido a filósofos y místicos durante más de un siglo.
¿Podría el cerebro ser como esa radio? ¿Podría la conciencia no ser generada dentro del cráneo, sino recibida desde algún otro lugar? Esta idea, que a veces se llama la teoría de la transmisión o la metáfora del filtro, tiene una genealogía ilustre. William James, el padre de la psicología americana y uno de los pensadores más rigurosos del siglo XIX, la consideró seriamente en sus conferencias de 1898. James observó que la teoría de la producción, la idea de que el cerebro produce conciencia como el hígado produce bilis, era solo una de varias posibilidades lógicas. Era igualmente coherente, argumentó, pensar que el cerebro transmite o permite la conciencia, de manera similar a como el prisma transmite luz pero no la crea. James no afirmó que esta alternativa fuera verdadera, solo que era lógicamente posible, que no podíamos descartarla simplemente porque la teoría de la producción era más familiar o más conveniente para la ciencia materialista de su época. Henri Bergson, el filósofo francés que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1927, desarrolló ideas similares con mayor detalle. Para Bergson, la función principal del cerebro no era generar conciencia sino limitarla. La conciencia pura, en su visión, era algo vasto y fluido, una corriente continua de memoria y percepción que abarcaba mucho más de lo que podíamos experimentar en cualquier momento dado. El cerebro actuaba como un filtro, canalizando esta inmensidad hacia el estrecho embudo de la atención práctica, seleccionando solo aquello que era relevante para la acción inmediata y la supervivencia. Cuando el cerebro se dañaba o sus funciones disminuían, lo que podíamos esperar no era necesariamente menos conciencia, sino posiblemente más, una inundación de percepciones y memorias normalmente filtradas. Aldous Huxley popularizó una versión de esta idea en su libro Las puertas de la percepción de 1958, después de su famosa experiencia con mescalina. Huxley sugirió que el cerebro y el sistema nervioso funcionaban como una válvula reductora que protegía nuestras mentes de ser abrumadas por la totalidad de la experiencia posible. Las drogas psicodélicas, en su visión, temporalmente abrían esta válvula, permitiendo que más realidad fluyera hacia la conciencia ordinaria. Esta idea ha resonado profundamente con muchas personas que han tenido experiencias psicodélicas intensas, que a menudo reportan no sentirse confundidos o alucinando, sino más bien despiertos, más conscientes, como si capas de filtros hubieran sido removidas. Pero aquí debemos detenernos y hacer una pregunta crucial. ¿Qué significaría realmente que el cerebro fuera un receptor o un filtro? Una metáfora es solo una metáfora hasta que especificamos qué fenómenos predice. ¿Qué la haría verdadera o falsa? Si la conciencia viene de otra parte y el cerebro la recibe, ¿de dónde exactamente viene? ¿Qué es lo que está siendo transmitido? ¿Hay un campo de conciencia que permea el universo, como el campo electromagnético que permite que las ondas de radio viajen? ¿Hay una mente cósmica de la cual nuestras mentes individuales son fragmentos temporalmente localizados? Estas no son preguntas retóricas. Son preguntas que cualquier defensor serio de la teoría de la transmisión debe eventualmente enfrentar. Y luego está el problema más devastador para esta metáfora, un problema que observamos cada día en hospitales neurológicos y clínicas de demencia. Si el cerebro es solo un receptor, ¿por qué el daño cerebral no solo afecta la recepción, sino que cambia fundamentalmente quién es la persona? Considera un accidente cerebrovascular que destruye partes del lóbulo frontal. La persona no solo pierde capacidades específicas como el habla o el movimiento, a menudo su personalidad entera cambia. Alguien que fue prudente toda su vida se vuelve impulsivo. Alguien que fue amable se vuelve cruel. Alguien que fue él mismo, reconociblemente él mismo durante 6 décadas, se convierte en un extraño para su propia familia. ¿Cómo explica la metáfora del receptor estos cambios? Si la conciencia viene de otra parte, si el yo verdadero es algo más allá del cerebro, ¿por qué destruir ciertas regiones cerebrales destruye aspectos del yo? Los defensores de la teoría del filtro tienen respuestas a esta objeción, pero son respuestas que revelan una debilidad fundamental. Dicen que el daño cerebral distorsiona el filtro, no la señal. Es como si la radio tuviera circuitos dañados que introdujeran ruido, cambiaran las frecuencias, mezclaran canales. La música original sigue siendo la misma en la estación transmisora, pero lo que sale del altavoz es irreconocible. El problema con esta respuesta es que la convierte en una teoría infalsificable. No importa qué correlación encontremos entre estados cerebrales y estados de conciencia, siempre podemos decir que es el filtro distorsionando la señal.
No importa qué cambios de personalidad observemos después del daño cerebral, siempre podemos atribuirlos a la degradación del mecanismo de transmisión, una teoría que puede explicar cualquier cosa, que no puede ser refutada por ninguna observación posible. No es realmente una teoría científica en absoluto, es más como un artículo de fe. Y sin embargo, sería injusto descartar completamente la intuición detrás de la metáfora del filtro. Hay algo genuinamente misterioso sobre la conciencia que el materialismo estándar no captura plenamente. Cuando un neurocientífico dice que la conciencia es producida por el cerebro, no está diciendo realmente cómo eso sucede en ningún sentido profundo. Está diciendo que siempre que hay conciencia, hay actividad cerebral correspondiente. Está diciendo que los cambios en la actividad cerebral corresponden a cambios en la conciencia. Pero la correlación no es explicación. Saber que el área B4 de la corteza visual está activa cuando veo el color rojo no me dice por qué hay algo que es como ver rojo, por qué la experiencia tiene ese carácter cualitativo particular que tiene, por qué no todo simplemente transcurre en la oscuridad sin nadie dentro que lo experimente. Este es el problema difícil que mencionamos antes, y la metáfora del filtro para todos sus defectos al menos toma en serio lo extraño de la situación. No pretende que la brecha entre procesos físicos y experiencia subjetiva sea fácil de cerrar. No asume que explicar los mecanismos neuronales es lo mismo que explicar la conciencia. En este sentido, incluso si la metáfora es finalmente incorrecta, podría estarnos señalando hacia algo que el materialismo reduccionista tiende a ignorar: la posibilidad de que la conciencia sea algo más fundamental, más básico, que los procesos físicos que correlacionamos con ella. Toma un momento ahora para notar algo curioso. Mientras has estado escuchando estas ideas sobre el cerebro como receptor, mientras has estado siguiendo argumentos y contraargumentos, algo en ti ha estado haciendo todo ese seguimiento. Hay una presencia aquí, ahora, que está consciente de estas palabras, que está formando pensamientos sobre ellas, que quizás está de acuerdo o en desacuerdo con diferentes puntos. Esa presencia es tan familiar que normalmente ni siquiera la notamos, como el agua que los peces no ven porque es todo lo que conocen. Pero es profundamente misteriosa. ¿De dónde viene? ¿Qué es exactamente? ¿Por qué existe en absoluto? La ciencia moderna tiene herramientas asombrosas para estudiar el cerebro. Podemos medir la actividad eléctrica de millones de neuronas simultáneamente. Podemos ver cambios en el flujo sanguíneo que corresponden a pensamientos específicos. Podemos manipular estados cerebrales con precisión milimétrica, usando estimulación magnética transcraneal. Podemos correlacionar estructuras cerebrales con capacidades psicológicas comparando miles de cerebros escaneados. Estas herramientas nos han enseñado más sobre el cerebro en las últimas 3 décadas que en toda la historia humana anterior. Y sin embargo, cuando se trata de la pregunta más fundamental, la pregunta de por qué hay experiencia en absoluto, seguimos exactamente donde estábamos. Los datos se acumulan, los modelos se refinan, pero el misterio central permanece intacto. Quizás esto no sea un problema temporal, sino un límite estructural. Quizás la ciencia en tercera persona, la ciencia de la medición objetiva y la verificación intersubjetiva, simplemente no puede capturar algo que por su naturaleza es subjetivo, algo que solo puede ser conocido desde dentro. Esto no significaría que la conciencia es sobrenatural o que el cerebro no tiene nada que ver con ella. Significaría solo que nuestros métodos actuales tienen un punto ciego incorporado, que hay un aspecto de la realidad que escapa a la red que hemos construido para atraparla. La metáfora del filtro o receptor, con todas sus debilidades, al menos nos recuerda que esta es una posibilidad. Nos recuerda que la correlación entre cerebro y conciencia no nos dice cuál es primario, cuál depende de cuál. Nos recuerda que la ciencia no es una visión del mundo, sino un método extraordinariamente exitoso, pero con límites inherentes. Y nos recuerda que la pregunta sobre la naturaleza de la conciencia no es solo una pregunta técnica para especialistas, sino una pregunta existencial que nos concierne a todos. Porque todos somos conciencia, todos somos esa presencia luminosa que mira a través de estos ojos, escucha a través de estos oídos, piensa estos pensamientos. Pero tampoco podemos quedarnos demasiado tiempo en las metáforas. Si queremos saber si la conciencia puede existir más allá del cerebro, necesitamos evidencia, no solo posibilidades lógicas. Necesitamos casos donde podamos examinar qué sucede cuando el cerebro está comprometido de maneras específicas y verificables. Necesitamos experimentos, o al menos observaciones sistemáticas, que puedan ayudarnos a distinguir entre teorías rivales.
Y hay un fenómeno que más que cualquier otro ha concentrado la atención de quienes buscan esa evidencia: las experiencias cercanas a la muerte. Son el objeto de nuestro próximo capítulo, y como veremos, la historia es más complicada de lo que cualquiera de los dos lados del debate quisiera admitir. Imagina que pudieras entrar en un momento congelado en el tiempo, un instante suspendido entre la vida y la muerte, un corazón que ha dejado de latir, monitores que muestran líneas planas, cerebros que, según todo lo que la medicina nos dice, han cesado de funcionar de cualquier manera que pudiera sostener experiencia consciente. Y sin embargo, una y otra vez, personas que regresan de estos momentos reportan algo extraordinario. No el vacío que esperaríamos si la conciencia fuera simplemente lo que el cerebro hace, sino experiencias vívidas, coherentes, a menudo transformadoras. ¿Qué vamos a hacer con estas experiencias? ¿Son evidencia de conciencia más allá del cerebro? ¿O hay explicaciones más mundanas que simplemente no hemos considerado con suficiente cuidado? Las experiencias cercanas a la muerte, o ECM, entraron en la conciencia pública principalmente a través del libro de Raymond Moody La vida, Después de la vida, en 1975. Moody era un psiquiatra que había recopilado testimonios de pacientes que habían estado clínicamente muertos y luego revivieron. Lo que encontró fue una notable consistencia en los reportes: la sensación de dejar el cuerpo, viajar a través de un túnel oscuro, encontrar una luz cálida y abrumadoramente amorosa, reunirse con familiares fallecidos o figuras espirituales, experimentar una revisión de vida donde todos sus actos eran vistos y evaluados, y finalmente ser enviados de regreso, a menudo contra su voluntad, al cuerpo físico. Moody no afirmó que esto probaba la vida después de la muerte, pero sugirió que merecía investigación seria. En las décadas siguientes, esa investigación se ha llevado a cabo con grados variables de rigor. El estudio más ambicioso es quizás el proyecto AWARE, que significa Awareness During Resuscitation, conducido inicialmente por el cardiólogo Sam Parnia y publicado en 2014, con una continuación llamada AWARE-DU, cuyos resultados preliminares se han discutido más recientemente. El diseño del estudio intentaba resolver un problema fundamental: ¿cómo verificamos que las experiencias fuera del cuerpo reportadas por pacientes de paro cardíaco son reales y no reconstrucciones posteriores de la memoria? La metodología era ingeniosa en su simplicidad. En salas de hospitales donde ocurrían resucitaciones, los investigadores colocaron imágenes ocultas en estantes altos, visibles solo desde cerca del techo. Si los pacientes realmente flotaban fuera de sus cuerpos y miraban hacia abajo, deberían poder ver estas imágenes. Después de la resucitación, se les preguntaría qué habían visto. Si podían describir correctamente las imágenes ocultas, tendríamos evidencia verificable de percepción veridical, de que realmente habían visto algo que no podrían haber visto con sus ojos físicos. Los resultados, cuando finalmente se publicaron, fueron decepcionantes para quienes esperaban confirmación de la hipótesis de conciencia no local. De más de 2.000 paros cardíacos estudiados, solo 101 sobrevivientes pudieron ser entrevistados. De estos, solo 9 reportaron experiencias consistentes con SM, y de estos 9, ninguno tuvo su paro en una sala con imágenes ocultas, de manera que pudieran haber tenido la oportunidad de verlas. Un solo paciente reportó experiencias visuales y auditivas verificables de su resucitación, pero no estaba en una sala con objetivos ocultos, así que no pudo ser verificado de la manera que el estudio pretendía. Este resultado es profundamente ambiguo. No refuta la posibilidad de percepción veridical durante SM, pero ciertamente no la confirma. Los defensores de la hipótesis de conciencia no local señalan que el tamaño de muestra efectivo era demasiado pequeño, que las condiciones exactas raramente se alineaban correctamente, que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Los escépticos señalan que cuando finalmente pudimos diseñar una prueba rigurosa, los resultados no apoyaron las afirmaciones extraordinarias. Ambos lados tienen puntos válidos, y la honestidad intelectual requiere que reconozcamos que la cuestión sigue sin resolverse. Antes del estudio AWARE, el trabajo más citado era el estudio prospectivo holandés de Pim van Lommel, publicado en The Lancet en 2001. Van Lommel estudió 354 pacientes que habían sido resucitados exitosamente después de paro cardíaco en 10 hospitales holandeses. Encontró que el 18% reportó algún recuerdo del periodo de inconsciencia y que estas experiencias tenían características consistentes: emociones positivas, la sensación de paz, ver una luz, encontrar a personas fallecidas.
Algunos pacientes reportaron experiencias fuera del cuerpo con detalles verificables, aunque la verificación dependía de testimonios de testigos más que de pruebas preestablecidas. Lo que hace notable el estudio de Van Lommel no es solo los hallazgos, sino su interpretación. Van Lommel argumentó que las condiciones durante el paro cardíaco, cuando el cerebro está privado de oxígeno y la actividad eléctrica cesa, hacen imposible que estas experiencias sean productos del funcionamiento cerebral normal. Si no hay actividad cerebral suficiente para sostener conciencia, ¿cómo puede haber conciencia? Para Van Lommel, la respuesta era que la conciencia no depende del cerebro de la manera que asumimos, que el cerebro podría ser más como una interfaz que como un generador. Pero aquí es donde debemos ser muy cuidadosos, porque las premisas de este argumento son más cuestionables de lo que parece. ¿Cómo sabemos exactamente cuándo ocurrieron las experiencias? El paro cardíaco no es un momento único, sino un proceso. El cerebro no se apaga como un interruptor de luz cuando el corazón se detiene. La pérdida de función es gradual y variable, y la resucitación no es un reinicio instantáneo. Hay un periodo de recuperación donde la función cerebral retorna gradualmente. Las experiencias reportadas podrían haber ocurrido durante la transición hacia la inconsciencia, antes de que el cerebro se apagara completamente. O podrían haber ocurrido durante el retorno de la función, cuando el cerebro está reiniciando, pero quizás no de manera normal. El problema del timing es casi imposible de resolver con los datos disponibles. Además, hay explicaciones neurofisiológicas para muchos de los elementos de las ECM que no requieren postular conciencia fuera del cerebro. La sensación del túnel y la luz brillante pueden ser producidas por la manera en que la corteza visual falla bajo hipoxia, con los bordes perdiendo función antes que el centro. Las experiencias fuera del cuerpo pueden resultar de la disfunción del lóbulo temporoparietal, una región del cerebro involucrada en integrar la sensación corporal con la orientación espacial. Esta región se puede estimular experimentalmente para producir experiencias de salir del cuerpo en personas completamente sanas y despiertas. Las experiencias de paz profunda pueden resultar de la liberación de endorfinas endógenas o de la reducción de actividad en la amígdala, el centro del miedo del cerebro. Y aquí está quizás el punto más importante. Incluso si no pudiéramos explicar actualmente cómo el cerebro produce estas experiencias, eso no significaría que el cerebro no las produce. El argumento de la ignorancia funciona en ambas direcciones. No sabemos cómo la conciencia ordinaria emerge de la actividad neuronal, pero no concluimos de esto que la conciencia ordinaria viene de fuera del cerebro. ¿Por qué deberíamos aplicar un estándar diferente a las ECM? Pero también sería incorrecto descartar completamente lo que estas experiencias nos dicen. Hay algo genuinamente notable sobre ellas, que trasciende las preguntas sobre su origen metafísico. Las personas que tienen ECM a menudo experimentan transformaciones duraderas, una reducción dramática del miedo a la muerte, un aumento en la compasión y el altruismo, una reorientación de prioridades alejándose de lo material hacia lo relacional. Estos cambios persisten durante años, a veces décadas. Algo significativo está sucediendo en estas experiencias, aunque no estemos seguros de qué es. También hay casos particularmente difíciles de explicar que merecen mención, aunque con las cautelas apropiadas. La historia que abrió este viaje sobre el zapato en el alféizar se refiere a un caso reportado por la trabajadora social Kimberly Clark Sharp. Una paciente que había tenido un paro cardíaco reportó haber flotado fuera del hospital y visto un zapato deportivo viejo en un alféizar exterior. Cuando Sharp fue a verificar, encontró el zapato exactamente como la paciente lo había descrito, en una posición que habría sido invisible desde cualquier lugar dentro del hospital, excepto flotando fuera de la ventana. Esta historia se ha citado durante décadas como un ejemplo de percepción veridical verificada. Pero cuando los escépticos investigaron más de cerca, surgieron problemas. El zapato podría haber sido parcialmente visible desde ciertos ángulos dentro del hospital. La paciente podría haber escuchado conversaciones sobre él antes de su paro cardíaco. Los detalles del caso dependen enteramente del testimonio de una persona, Sharp, que claramente creía en la significancia del evento. No hay fotografías del zapato en posición, no hay registros contemporáneos, no hay verificación independiente. Esto no significa que la historia sea falsa, pero tampoco puede considerarse evidencia sólida. Es exactamente el tipo de caso que un experimento bien diseñado como AWARE pretendía reemplazar con datos más robustos. Ahora me gustaría hacer una pregunta, y me gustaría genuinamente escuchar tu respuesta. ¿Has tenido alguna vez una experiencia, durante el sueño,
enfermedad, meditación o crisis que te hizo cuestionar los límites de tu propia conciencia? ¿Algo que se sintió como más que un sueño, más que imaginación? Me encantaría leer sobre ello en los comentarios, no para probar nada, solo para compartir. ¿Cómo fue? Lo que podemos decir con confianza sobre las SM es esto. Son experiencias reales que suceden a personas reales en circunstancias extremas. Tienen una fenomenología consistente que cruza culturas, aunque con variaciones que sugieren que el contenido específico está moldeado por expectativas. Tienen efectos transformadores duraderos en quienes las experimentan, y permanecen sin explicar de manera completamente satisfactoria, tanto por modelos materialistas que luchan por explicar la intensidad y coherencia de las experiencias, como por modelos no locales que luchan por producir predicciones verificables. Esto no es un resultado satisfactorio si lo que quieres es certeza, pero la honestidad intelectual a veces requiere que nos quedemos con la insatisfacción, que resistamos la tentación de resolver prematuramente preguntas que permanecen genuinamente abiertas. Las SM son una ventana y a algo profundo sobre la conciencia humana, pero esa ventana está empañada y lo que vemos a través de ella está distorsionado por nuestras expectativas, nuestros deseos y las limitaciones de nuestros métodos. Lo mejor que podemos hacer es seguir mirando, seguir preguntando y seguir siendo honestos sobre lo que vemos y lo que no vemos. Respira profundamente ahora. Nota el movimiento del aire entrando y saliendo. Nota también que hay algo que nota ese movimiento, una presencia que está aquí, experimentando este momento. Sea lo que sea esa presencia, sea cual sea su relación con el cerebro, está aquí ahora, leyendo estas palabras, procesando estas ideas, quizás sintiéndose más curiosa o más escéptica que hace una hora. Esa presencia es el misterio que estamos explorando, y el hecho de que podamos reflexionar sobre ella es quizás el mayor misterio de todos. Imagina un descenso, una caída lenta, a través de capas de realidad que normalmente no vemos. Pasamos la piel, el cráneo, las meninges que envuelven el cerebro. Entramos en el tejido cerebral mismo, ese universo rosado-gris que pesa poco más de 1 kilogramo, pero contiene más conexiones que estrellas hay en la Vía Láctea. Seguimos bajando, más allá de las neuronas individuales con sus árboles de dendritas, más allá de las sinapsis donde los neurotransmisores saltan como chispas entre células. Llegamos al interior de una sola neurona, al citoplasma, ese fluido gelatinoso donde la maquinaria de la vida hace su trabajo, y ahí, como los pilares de una catedral microscópica, encontramos los microtúbulos, estructuras tubulares huecas hechas de una proteína llamada tubulina, dispuestas en redes elaboradas que dan forma a la célula y transportan materiales de un lugar a otro. Para la mayoría de los biólogos, los microtúbulos son simplemente andamiaje celular, importantes pero no más misteriosos que los huesos que sostienen nuestros cuerpos. Pero para dos pensadores audaces, el físico matemático Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff, los microtúbulos podrían ser el sitio donde ocurre algo extraordinario, el lugar donde la mecánica cuántica y la conciencia se encuentran. La teoría de Penrose y Hameroff, conocida como reducción objetiva orquestada, UORCH-OR, por sus siglas en inglés, es probablemente la propuesta más científicamente ambiciosa para explicar la conciencia en términos de física fundamental. Para entenderla, necesitamos primero entender por qué Penrose, uno de los físicos matemáticos más brillantes del siglo XX, cree que la conciencia no puede ser simplemente computación. El argumento de Penrose, desarrollado en sus libros La nueva mente del emperador y Las sombras de la mente, se basa en el trabajo del matemático Kurt Gödel. Gödel demostró en 1931 que cualquier sistema formal lo suficientemente poderoso para contener la aritmética básica tiene limitaciones inherentes. Hay verdades matemáticas que el sistema no puede probar, aunque los matemáticos humanos pueden ver que son verdaderas. Para Penrose, esto sugiere que la comprensión matemática humana trasciende lo que cualquier algoritmo, cualquier proceso computacional puede lograr. Si el cerebro fuera simplemente una computadora biológica, no debería ser capaz de hacer lo que los matemáticos claramente hacen, ver verdades que ningún algoritmo puede demostrar. Este argumento es extremadamente controversial. La mayoría de los científicos cognitivos y filósofos de la mente creen que Penrose está equivocado, que está malinterpretando lo que el teorema de Gödel realmente implica, que está confundiendo diferentes sentidos de palabras como entender y probar. Pero para Penrose, la conclusión es ineludible.
Si la conciencia no puede ser computación, debe ser algo más, algo en la física que no hemos incorporado todavía en nuestra imagen del mundo. ¿Qué podría ser ese algo más? Penrose cree que la pista está en la mecánica cuántica, específicamente en un problema no resuelto conocido como el problema de la medición. En la mecánica cuántica estándar, las partículas subatómicas existen en superposiciones de estados, ocupando múltiples posiciones o teniendo múltiples propiedades simultáneamente, hasta que una medición hace que la superposición colapsa en un solo resultado definido. Pero, ¿qué causa exactamente este colapso? ¿Qué cuenta como una medición? La mecánica cuántica estándar no lo dice, y diferentes interpretaciones dan respuestas diferentes. Penrose propone que el colapso de la función de onda no es causado por la medición o por la conciencia del observador, como algunas interpretaciones populares sugieren, sino por la gravedad. Cuando una superposición cuántica involucra diferencias suficientes en la distribución de masa y energía, la curvatura del espacio-tiempo no puede sostener la ambigüedad, y el sistema colapsa espontáneamente en uno de los estados posibles. Este proceso, que Penrose llama reducción objetiva, ocurre en una escala de tiempo que depende de la diferencia de energía gravitacional entre los estados superpuestos. Aquí es donde entran los microtúbulos. Hameroff, quien había estudiado los microtúbulos durante años, propuso que estas estructuras podrían mantener superposiciones cuánticas lo suficientemente grandes y lo suficientemente tiempo como para experimentar colapsos de reducción objetiva. Cada evento de colapso sería un momento de protoconciencia, y la orquestación de muchos de estos eventos a través de redes de microtúbulos produciría la conciencia integrada que experimentamos. De ahí el nombre, reducción objetiva orquestada. La belleza de Orch-Orr, si es correcta, es que vincula la conciencia directamente con la física fundamental. No es algo que emerge misteriosamente de la complejidad computacional, es algo construido en la tela misma del espacio-tiempo. La experiencia subjetiva no es un epifenómeno, un subproducto sin importancia de procesos físicos objetivos. Es un aspecto básico de cómo funciona el universo en el nivel más profundo. Pero también debemos ser honestos sobre los problemas con Orch-Orr, y son sustanciales. El primero y más devastador es la objeción de la decoherencia. La mecánica cuántica es extraordinariamente frágil. Las superposiciones cuánticas, esas delicadas coexistencias de múltiples estados, son destruidas casi instantáneamente por la interacción con el ambiente, un proceso llamado decoherencia. El cerebro es un ambiente extraordinariamente hostil para la mecánica cuántica. Es caliente, está lleno de movimiento térmico, está bañado en fluidos y señales eléctricas. Cálculos realizados por físicos escépticos sugieren que cualquier superposición cuántica en los microtúbulos decoheriría en femtosegundos, billonésimas de segundo, mucho más rápido que cualquier proceso relevante para el pensamiento. Hameroff ha respondido a esta objeción de varias maneras. Ha señalado hallazgos recientes de biología cuántica, como la evidencia de coherencia cuántica en la fotosíntesis, que persiste mucho más tiempo de lo que los físicos habrían predicho. Ha propuesto que los microtúbulos podrían tener características estructurales que los protegen de la decoherencia. Ha argumentado que los efectos de los anestésicos, que parecen funcionar interrumpiendo procesos en los microtúbulos, apoyan la conexión entre estas estructuras y la conciencia. Pero ninguna de estas respuestas ha convencido a la mayoría de los físicos y neurocientíficos de que Orch-Orr sea viable. También está el problema más básico de la brecha explicativa. Incluso si Orch-Orr fuera correcta, incluso si los eventos de reducción objetiva realmente ocurrieran en los microtúbulos, ¿por qué estos eventos serían conscientes? Penrose simplemente postula que lo son, que hay algo en la reducción objetiva que conecta con la experiencia subjetiva. Pero esto no es realmente una explicación, es trasladar el misterio de un lugar a otro. Hemos movido la pregunta de cómo los procesos neuronales producen conciencia a cómo los colapsos cuánticos producen conciencia, pero no hemos respondido la pregunta fundamental. Hay que notar también que Orch-Orr hace predicciones que, en principio, podrían ser probadas. Si la conciencia requiere efectos cuánticos coherentes en los microtúbulos, entonces deberíamos poder detectar esos efectos, aunque hacerlo requeriría tecnología que probablemente no tengamos todavía. Si los anestésicos funcionan interrumpiendo estos procesos, deberíamos poder rastrear exactamente cómo lo hacen. Si la gravedad cuántica está involucrada, deberíamos ver efectos que las teorías alternativas no predecirían.
Hasta ahora, ninguna de estas predicciones ha sido confirmada, pero tampoco han sido definitivamente refutadas. La teoría vive en un limbo científico, ni probada ni desprobada, esperando el desarrollo de técnicas que podrían eventualmente decidir su destino. Mientras tanto, vale la pena reflexionar sobre lo que significa que alguien del calibre de Roger Penrose, quien contribuyó fundamentalmente a nuestra comprensión de los agujeros negros y compartió el Premio Nobel de Física en 2020, tome tan en serio la idea de que la conciencia requiere una física que aún no entendemos. No prueba que Orch-OR sea correcta, por supuesto. Penrose podría estar equivocado, y probablemente la mayoría de los expertos creen que lo está. Pero su compromiso con esta idea nos recuerda que la conciencia es un problema lo suficientemente profundo como para que incluso los mejores científicos consideren posibilidades radicales. Toma un momento ahora para notar el espacio dentro de tu cabeza. No el cerebro físico, que no puedes sentir directamente, sino ese espacio interior donde los pensamientos parecen ocurrir. ¿Dónde exactamente está tu conciencia en este momento? ¿Está detrás de tus ojos? ¿Difusa a través de todo tu cuerpo? ¿En ningún lugar en particular? Estas preguntas no tienen respuestas obvias, y esa falta de obviedad es parte del misterio que estamos explorando. Porque si la conciencia es simplemente actividad en el cerebro, deberíamos tener alguna sensación de dónde está, algún mapa interno de su ubicación. Pero no lo tenemos. La conciencia parece ser aquí sin estar en ningún lugar específico. Los microtúbulos continúan siendo estudiados, aunque la mayoría de los investigadores están más interesados en sus roles en el transporte celular, la división celular y diversas enfermedades que en la especulación sobre conciencia cuántica. Ocasionalmente aparecen estudios que los defensores de Orch-OR citan como apoyo: observaciones de vibraciones cuánticas en microtúbulos, correlaciones entre la función de los microtúbulos y los estados de conciencia, efectos de los anestésicos en las proteínas de tubulina. Pero la comunidad científica más amplia permanece escéptica, y por buenas razones. El salto desde hay efectos cuánticos en los microtúbulos hasta esos efectos son la base de la conciencia es enorme, y hasta ahora no hay evidencia directa que lo cruce. Lo que podemos decir es esto: la idea de que la conciencia podría tener raíces en la física cuántica no es absurda. La mecánica cuántica es parte de la física, y cualquier cosa que suceda en el universo, incluyendo la conciencia, debe en algún sentido ser consistente con ella. La pregunta es si la conciencia requiere efectos cuánticos específicos, no computables, del tipo que Penrose propone, o si surge de maneras más convencionales, de la complejidad del procesamiento de información neuronal. Esta pregunta sigue abierta, y probablemente permanecerá abierta durante mucho tiempo. Mientras tanto, teorías como Orch-OR nos recuerdan que no deberíamos dar por sentado que sabemos cómo funciona la conciencia, ni siquiera en términos generales. Desde el silencio dentro de una neurona, donde quizás ocurran fenómenos que apenas comenzamos a imaginar, ampliemos nuestra perspectiva a la mayor de las escalas posibles. Nos hemos preguntado si la conciencia podría venir de fuera del cerebro, si podría depender de efectos cuánticos exóticos. Pero hay otra posibilidad, más antigua y en cierto sentido más radical: la idea de que la conciencia no es algo que emerge en ciertos sistemas complejos, sino algo que ha estado aquí desde el principio, algo fundamental, tan básico para el universo como la masa, la carga o el espacio-tiempo mismo. Esta idea se llama panpsiquismo y tiene una genealogía filosófica que se remonta milenios. En Occidente, podemos rastrearla hasta Leibniz, el filósofo y matemático del siglo XVII, que imaginó el universo compuesto de mónadas, puntos de experiencia o percepción que constituyen la realidad fundamental. Alfred North Whitehead, en el siglo XX, desarrolló una metafísica de proceso donde cada evento en el universo tiene un aspecto experiencial, una dimensión de sentir que varía en complejidad, pero nunca está completamente ausente. Y en las tradiciones orientales, especialmente en ciertas interpretaciones del hinduismo y el budismo, la idea de que la conciencia es fundamental, de que es la sustancia de la que todo está hecho, es prácticamente un axioma. Pero el panpsiquismo no es solo una reliquia histórica. Ha experimentado un notable renacimiento en la filosofía contemporánea de la mente, defendido por pensadores de la talla de David Chalmers, Thomas Nagel y Galen Strawson. ¿Por qué pensadores serios toman en serio una idea que a primera vista parece tan extraña? La respuesta tiene que ver con el problema difícil de la conciencia y los fallos de las alternativas. Recuerda el problema difícil. ¿Cómo puede la materia, que parece completamente objetiva,
sin ningún aspecto interior, dar lugar a la experiencia subjetiva, que es la cosa más interior que conocemos. Los materialistas tradicionales asumen que la conciencia simplemente emerge cuando la complejidad es suficiente, de la misma manera que la liquidez emerge de moléculas de agua o la vida emerge de química compleja. Pero hay algo diferente en la conciencia. Podemos ver cómo muchas moléculas de agua comportándose de ciertas maneras producen las propiedades de liquidez. Podemos trazar el camino desde los constituyentes microscópicos hasta el fenómeno macroscópico. Pero no podemos hacer lo mismo con la conciencia. No importa cuánto detalle tengamos sobre los procesos neuronales, nunca encontramos el punto donde la descripción objetiva se convierte en experiencia subjetiva. Parece que hay un abismo, un salto inexplicable, una brecha que ninguna cantidad de información adicional parece cerrar. El panpsiquismo disuelve este problema de una manera radical. Simplemente niega el abismo. Si la experiencia o algo protoconsciente ya está presente en los constituyentes básicos del universo, entonces no necesita emerger misteriosamente de la nada. Las partículas fundamentales ya tienen un interior experiencial, aunque sea infinitesimalmente simple. Cuando estas partículas se combinan en sistemas más complejos, sus experiencias se combinan en experiencias más ricas. La conciencia humana es el resultado de una combinación increíblemente compleja de innumerables microexperiencias, todas las pequeñas chispas de sentir que constituyen las partículas de nuestros cerebros fusionándose en el río unificado de nuestra vida interior. Pero aquí es donde surge el problema. Y es un problema lo suficientemente serio como para que muchos consideren al panpsiquismo en un callejón sin salida. Se llama el problema de la combinación. ¿Cómo exactamente se combinan las microexperiencias en macroexperiencias? Cuando miro un atardecer, tengo una experiencia unificada de colores, formas y emociones. No experimento millones de diminutas experiencias separadas, cada una perteneciendo a una partícula diferente de mi cerebro. De alguna manera, estas supuestas protoexperiencias se fusionan en una corriente única de conciencia. ¿Pero cómo? ¿Qué principio gobierna esta combinación? La dificultad es que no tenemos ningún modelo claro de cómo las experiencias podrían sumarse. Podemos entender cómo las masas se suman. Dos objetos juntos tienen la masa combinada de ambos. Podemos entender cómo las velocidades se combinan bajo ciertas reglas de transformación, pero las experiencias no parecen ser el tipo de cosa que se suma. Mi dolor de cabeza y tu dolor de cabeza no se combinan en un dolor de cabeza más grande experimentado por algún sujeto superior. Los sujetos de experiencia parecen ser distintos, separados por barreras que ninguna proximidad física puede romper. Los panpsiquistas han propuesto varias soluciones al problema de la combinación, pero ninguna ha logrado consenso. Algunos sugieren que la aparente distinción de los sujetos es una ilusión, que en el nivel más fundamental hay solo un sujeto universal que aparece como muchos debido a perspectivas limitadas. Otros proponen mecanismos específicos por los cuales las experiencias podrían fusionarse, aunque estos mecanismos son difíciles de articular claramente y mucho menos probar. Whitehead desarrolló una metafísica elaborada donde los eventos heredan y transforman las experiencias de sus predecesores, pero incluso sus admiradores admiten que la teoría es notoriamente difícil de entender y no está claro cómo podría ser verificada empíricamente. Una respuesta contemporánea particularmente interesante al problema difícil viene de la teoría de la información integrada, o IT por sus siglas en inglés, desarrollada por el neurocientífico Giulio Tononi. IT no es estrictamente panpsiquista, pero tiene implicaciones panpsiquistas, y vale la pena discutirla en este contexto. Tononi comienza no con los procesos cerebrales, sino con la fenomenología de la conciencia misma, con lo que se siente ser consciente. Observa que la conciencia tiene ciertas propiedades irreducibles. Es informativa, cada experiencia es diferente de las demás. Es integrada, cada experiencia es unificada, no una colección de partes separadas. Y es exclusiva, cada momento de conciencia excluye todos los demás. De estas propiedades fenomenológicas, Tononi deriva postulados sobre qué tipo de sistema físico puede sostener conciencia. El resultado es una medida matemática llamada phi, que cuantifica cuánta información integrada genera un sistema. Según IT, cualquier sistema con phi positivo tiene algún grado de conciencia. Esto incluye obviamente a los cerebros humanos, pero también potencialmente a animales, a ciertos sistemas artificiales e incluso, en principio, a estructuras muy simples. Un simple sistema de compuertas lógicas tendría un phi diminuto pero no nulo.
Dos partículas interactuando tendrían un phi infinitesimalmente pequeño, pero en teoría no cero. De aquí la conexión con el panpsiquismo. EIT sugiere que la conciencia es gradual y omnipresente, variando en cantidad pero nunca completamente ausente. EIT tiene la virtud de hacer predicciones claras, al menos en principio. Diferentes arquitecturas cerebrales deberían tener diferentes valores de phi, y estas diferencias deberían correlacionar con diferencias en la riqueza de la experiencia consciente. El cerebelo, por ejemplo, tiene más neuronas que la corteza cerebral, pero una arquitectura menos integrada, y EIT predice correctamente que el daño al cerebelo afecta mucho menos a la conciencia que el daño a la corteza. Pero calcular phi para sistemas reales como el cerebro es computacionalmente prohibitivo, y las implicaciones metafísicas de la teoría, como la sugerencia de que una red de compuertas lógicas simple podría ser más consciente que un ser humano si está correctamente conectada, parecen a muchos absurdas. En este punto de nuestro viaje, quiero hacer una pausa y preguntarte algo directamente. ¿Dónde te encuentras ahora mismo? ¿Eres un escéptico firme, convencido de que el cerebro produce conciencia y eso es todo? ¿Eres agnóstico, genuinamente incierto? ¿O estás abierto a la posibilidad de que la conciencia sea algo más fundamental de lo que la ciencia estándar asume? Deja una palabra en los comentarios. Escéptico, agnóstico o abierto. Me ayudas a entender quién está aquí, y es interesante ver el rango de perspectivas. Sea cual sea la posición que tomes, el panpsiquismo nos enseña algo importante. La pregunta de la conciencia es tan profunda que incluso las ideas más extrañas merecen consideración seria. No porque sean verdaderas, no sabemos eso, sino porque nos obligan a cuestionar suposiciones que normalmente damos por sentado. Asumimos que la materia es completamente objetiva, sin interior. Asumimos que la conciencia emerge solo en sistemas suficientemente complejos. Asumimos que sabemos qué tipo de cosa es la experiencia subjetiva y cómo se relaciona con el mundo físico. El panpsiquismo pone todas estas suposiciones en cuestión, y aunque sus respuestas pueden ser incorrectas, sus preguntas son vitales. Regresemos por un momento a esa imagen del electrón solitario flotando en el vacío. ¿Siente algo ese electrón? La pregunta suena absurda, casi una broma. Pero considera, ¿qué base tienes realmente para decir que no? No sabes qué es la conciencia. No sabes por qué algunos sistemas la tienen y otros no. No tienes ningún detector de conciencia que puedas apuntar al electrón para verificar. Tu convicción de que el electrón no experimenta nada es una intuición, no un dato. Y las intuiciones sobre la naturaleza fundamental de la realidad tienen un historial notoriamente malo. Esto no significa que debamos creer que los electrones son conscientes. Significa que deberíamos mantener cierta humildad sobre lo que sabemos y lo que simplemente asumimos. El universo no está obligado a conformarse a nuestras intuiciones, y la historia de la ciencia es un largo registro de intuiciones abandonadas. La Tierra no es el centro del cosmos. El tiempo no es absoluto. Las partículas no tienen posiciones definidas hasta que son medidas. Cada una de estas verdades contradecía el sentido común de su época. ¿Por qué deberíamos estar tan seguros de que la conciencia, ese fenómeno que entendemos menos que casi cualquier otro, se comporta de la manera que nuestras intuiciones sugieren? Nos hemos adentrado en territorios cada vez más especulativos, desde experiencias cercanas a la muerte hasta microtúbulos cuánticos y partículas quizás conscientes. Pero hay un área de investigación que va aún más lejos, que desafía no solo nuestras teorías de la conciencia, sino nuestra comprensión básica de cómo funciona la causalidad. Es el campo de la parapsicología, el estudio de fenómenos como la telepatía, la precognición y la psicoquinesis. Es un campo donde los efectos, si existen, son pequeños. Las controversias son enormes, y los estándares de evidencia están perpetuamente en disputa. Es también un campo que no podemos simplemente ignorar si queremos tomar en serio todas las posibles implicaciones de la pregunta sobre la conciencia. Así que adentrémonos, con los ojos bien abiertos, en el borde de la credibilidad. Antes de adentrarnos en este terreno controvertido, es importante establecer el marco correcto. No estamos aquí para defender la existencia de fenómenos psi. Tampoco estamos aquí para descartarlos dogmáticamente. Estamos aquí para examinar la evidencia honestamente, reconocer tanto sus fortalezas como sus debilidades y entender por qué este campo sigue siendo tan contencioso después de más de un siglo de investigación. La historia moderna de la parapsicología comienza en el siglo XIX.
cuando científicos y académicos empezaron a aplicar métodos sistemáticos al estudio de supuestos fenómenos psíquicos. La Sociedad para la Investigación Psíquica, fundada en Londres en 1882, atrajo a algunas de las mejores mentes de la época, incluyendo a William James. Estos investigadores pioneros eran en su mayoría escépticos sofisticados, que querían separar los fenómenos genuinos del fraude y la autodecepción que plagaban el espiritualismo popular de la época. Encontraron ambos, muchos fraudes expuestos, pero también casos que no podían explicar fácilmente. En el siglo XX, Joseph B. Rhine en la Universidad de Duke intentó traer el estudio de la percepción extrasensorial al laboratorio. Diseñó experimentos controlados usando cartas Zener, esas tarjetas con símbolos simples, estrella, círculo, ondas, cruz, cuadrado, que se han vuelto icónicas de la investigación PSI. Los sujetos intentaban adivinar qué carta había sido seleccionada por otro experimentador en otra habitación. Si no había nada más que el azar, acertarían aproximadamente el 20% de las veces, 1 en 5. Rhine reportó tasas de aciertos significativamente superiores, pequeñas pero estadísticamente improbables si no hubiera ningún efecto. Pero los críticos cuestionaron la metodología de Rhine. ¿Eran las cartas realmente opacas? ¿O había claves sutiles visibles a través del papel? ¿Había patrones en la aleatorización que los sujetos podían explotar? ¿Había sesgo del experimentador, consciente o inconsciente? A medida que los controles se refinaron, los efectos parecían disminuir, lo que los escépticos interpretaron como evidencia de que los efectos originales eran artefactos, mientras que los defensores argumentaron que procedimientos más rigurosos simplemente hacían más difícil que los fenómenos delicados se manifestaran. En las décadas de los 70 y 80, el paradigma Ganzfeld emergió como el nuevo estándar de la investigación de telepatía. El receptor se sentaba en un estado de privación sensorial suave, ojos cubiertos con medios de pelotas de ping-pong iluminados por luz roja, auriculares con ruido blanco, relajación profunda. En este estado alterado, el receptor intentaba recibir impresiones de una imagen que un emisor estaba observando en otra habitación. Después de la sesión, el receptor revisaba 4 imágenes, una de las cuales era el objetivo, e intentaba identificar cuál correspondía a sus impresiones. Por puro azar, la tasa de acierto debería ser del 25%. Pero múltiples metaanálisis, análisis estadísticos que combinan los resultados de muchos estudios individuales, han reportado tasas de acierto consistentemente superiores, alrededor del 32 o 33%. Esta diferencia de 7 u 8 puntos porcentuales parece pequeña, pero si es real, es extraordinariamente significativa. Representa una desviación del azar que no podría ocurrir por casualidad en miles de millones de intentos. Los debates sobre Ganzfeld son técnicos e interminables. Los escépticos, liderados en su momento por el psicólogo Ray Hyman, argumentaron que los metaanálisis estaban inflados por sesgo de publicación, la tendencia a publicar resultados positivos, mientras que los estudios negativos languidecen en cajones de escritorio. Propusieron que si sumáramos todos los estudios no publicados, el efecto desaparecería. Los defensores respondieron con procedimientos de preregistro, donde los estudios se anuncian antes de que se recopilen los datos, haciendo más difícil enterrar resultados negativos. Algunos estudios preregistrados han replicado los efectos, otros no. Un episodio particularmente dramático en esta saga fue el estudio Sintiendo el futuro de Daryl Bem, publicado en 2011 en una revista mainstream de psicología. Bem, un psicólogo social respetado, reportó 9 experimentos que mostraban evidencia de precognición, la capacidad de ser influenciado por eventos futuros. En un experimento típico, los participantes veían 2 cortinas en una pantalla de computadora y debían adivinar detrás de cuál había una imagen erótica. La imagen se determinaba aleatoriamente después de que el participante hacía su selección. Los resultados mostraron una tasa de acierto ligeramente superior al azar, sugiriendo que los participantes estaban de alguna manera influenciados por la ubicación futura de la imagen. La publicación de Bem en una revista prestigiosa con revisión por pares provocó furor. Replicaciones independientes, especialmente un intento de Stuart Ritchie y colaboradores, no encontraron ningún efecto. Pero otros intentos de replicación, particularmente un metaanálisis de todos los intentos de replicación, mostraron resultados mixtos, con algunos estudios encontrando efectos y otros no. El debate sobre qué hacer con estos resultados continúa. También debemos mencionar el proyecto de conciencia global,
que ha funcionado desde 1998. Este proyecto mantiene una red de generadores de números aleatorios en todo el mundo, dispositivos electrónicos que producen secuencias aleatorias de unos y ceros. La hipótesis es que cuando grandes cantidades de personas enfocan su atención en el mismo evento, como los ataques del 11 de septiembre, la muerte de una celebridad mundial o la celebración del Año Nuevo, los generadores de números aleatorios podrían desviarse ligeramente de la aleatoriedad perfecta. Los organizadores del proyecto reportan que tales desviaciones ocurren, que hay algo que no se explica por el azar en cómo los generadores se comportan durante eventos de importancia global. Pero los críticos han levantado objeciones serias. ¿Cómo se define un evento de importancia global? ¿Cómo se determina cuándo comienza y termina? Si estas decisiones se toman después de mirar los datos, es fácil encontrar patrones espurios. El análisis post hoc, la búsqueda de patrones después del hecho, es una de las formas más comunes de engañarse a uno mismo en estadística. ¿Qué hacemos con todo esto? Los defensores de la parapsicología argumentan que hay fuego detrás del humo, que los pequeños efectos consistentes a través de décadas de investigación reflejan algo real, aunque no entendamos qué es. Señalan que los efectos son pequeños, pero eso es lo que esperaríamos si la mente puede influir o percibir a distancia solo marginalmente. Señalan que algunos estudios preregistrados han replicado los efectos, lo que debilita el argumento del sesgo de publicación. Señalan que los críticos mueven constantemente los postes de la portería, demandando primero estudios controlados, luego replicaciones por laboratorios escépticos, y nunca quedando satisfechos. Los escépticos responden que en un campo donde los efectos son pequeños y los confundidores son muchos, el ruido estadístico y el sesgo son las explicaciones más probables. Señalan que décadas de investigación no han producido un solo efecto que pueda ser replicado de manera confiable por cualquiera que intente. Señalan que si fenómenos como la telepatía o la precognición existieran, tendríamos que revisar no solo la psicología, sino la física fundamental, y que la evidencia debe ser extraordinariamente fuerte para justificar tal revisión. Señalan el historial de afirmaciones parapsicológicas, que cuando se examinaron de cerca, resultaron ser artefactos o fraude. No vamos a resolver este debate aquí, y probablemente no pueda ser resuelto con los datos actualmente disponibles. Lo que podemos decir es esto: el campo de la parapsicología sigue siendo científicamente marginal, y por buenas razones relacionadas con la calidad de la evidencia y la resistencia a la replicación robusta. Pero tampoco podemos declarar la cuestión cerrada. Científicos serios continúan realizando investigación en esta área, y mientras los resultados sean mixtos, en lugar de uniformemente negativos, la posibilidad permanece abierta, y quizás eso es lo más honesto que podemos decir sobre cualquiera de los temas que hemos explorado. Estamos en un territorio donde la certeza es elusiva, donde las intuiciones fuertes en ambas direcciones pueden ser erróneas, donde la posición más sabia puede ser una humildad genuina sobre los límites de nuestro conocimiento actual. Antes de continuar, hagamos una pausa para reflexionar con 3 preguntas. Me encantaría conocer tus respuestas en los comentarios. Primera pregunta, una elección. Cuando se trata de la investigación PSI, telepatía, precognición, psicoquinesis, ¿cuál de estas afirmaciones está más cerca de tu punto de vista? Opción A. Los efectos pequeños pero consistentes en los metaanálisis sugieren que algo real está siendo medido, aunque no lo entendamos. Opción B. Los efectos se explican mejor por sesgo de publicación, fallos metodológicos y ruido estadístico. Segunda pregunta. ¿Has tenido alguna vez una experiencia que se sintió como más que coincidencia, una premonición, una sensación de saber, una conexión que no podías explicar? Si es así, ¿cómo le das sentido ahora? Tercera pregunta. Una escala. En una escala del 1 al 10. ¿Qué tan seguro estás de que la conciencia es completamente producida por el cerebro y nada más? El 1 significa, estoy seguro de que hay algo más. El 10 significa, estoy seguro de que todos son neuronas. Deja tus 3 respuestas abajo. No hay correcto o incorrecto aquí, solo un mapa interesante de dónde estamos todos. Leo los comentarios. Hemos viajado a través de territorios donde la evidencia es ambigua y las teorías son especulativas. Hemos explorado posibilidades que desafían el consenso científico y fenómenos que permanecen sin explicar. Pero ahora es tiempo de hacer algo igualmente importante: dar al escepticismo su debido lugar.
Porque si vamos a ser intelectualmente honestos, tenemos que enfrentar el caso más fuerte contra la idea de conciencia, más allá del cerebro. El caso que la mayoría de los neurocientíficos y filósofos consideran correcto, y entender por qué lo consideran así. El argumento materialista no descansa en un solo pilar, sino en una montaña de evidencia acumulada durante más de un siglo de investigación neurocientífica. Cada vez que hemos mirado, hemos encontrado que la conciencia correlaciona con el cerebro. Cada vez que hemos intervenido en el cerebro, hemos cambiado la conciencia de maneras predecibles. No hay un solo caso documentado de conciencia que haya persistido cuando el cerebro fue completamente destruido. Y los supuestos contraejemplos, las experiencias cercanas a la muerte, los fenómenos psí, los estados místicos, cuando se examinan de cerca, siempre resultan ser menos sólidos de lo que sus promotores afirman. Considera la evidencia de las lesiones cerebrales. Un cirujano aplica un electrodo a la corteza temporal de un paciente despierto durante una operación, y el paciente de repente recuerda vívidamente la cocina de su abuela, el olor del pan horneándose, la textura del mantel. El cirujano mueve el electrodo unos milímetros, y el recuerdo desaparece, reemplazado por un tono musical o una sensación de déjà vu. ¿Qué significa esto sino que la experiencia está localizada en el tejido cerebral? La conciencia no está flotando sobre la cabeza del paciente, observando desde fuera. Está ahí, en esos milímetros de materia gris que el electrodo está tocando. Considera los efectos de las drogas, la psilocibina de los hongos, el LSD, la mescalina del peyote. Estas sustancias alteran la conciencia de maneras profundas, produciendo visiones, disolviendo los límites del yo, provocando experiencias que los usuarios describen como las más significativas de sus vidas. Pero estas alteraciones ocurren porque las moléculas de la droga interactúan con receptores específicos, en neuronas específicas de maneras específicas. Bloquea esos receptores con un antagonista, y los efectos desaparecen. Si la conciencia fuera algo que flota libre del cerebro, ¿cómo podrían unos miligramos de sustancia química causar tales transformaciones? Considera la anestesia. El anestesiólogo administra una serie de fármacos y la conciencia se apaga como una luz. No hay experiencia del paso del tiempo, no hay sueños, no hay nada. Horas después, cuando los fármacos son metabolizados, la conciencia regresa, como si ningún tiempo hubiera pasado. ¿Qué significa esto sino que la conciencia depende de procesos cerebrales que pueden ser químicamente interrumpidos? Si la conciencia existiera independientemente del cerebro, ¿por qué sería tan vulnerable a unas moléculas en el torrente sanguíneo? Considera la neurodegeneración. En la enfermedad de Alzheimer, a medida que las neuronas mueren y las conexiones se desintegran, la persona desaparece gradualmente. Primero van los recuerdos recientes, luego los nombres de los seres queridos, luego el reconocimiento de sus propios hijos, finalmente la capacidad de hablar, de caminar, de reconocerse a sí mismo en el espejo. La personalidad que conocimos y amamos se erosiona pieza por pieza, exactamente en correspondencia con las regiones del cerebro que van siendo destruidas. ¿Dónde está el alma inmortal en este proceso? ¿Por qué, si existe, no mantiene la personalidad intacta mientras el cerebro se deteriora? Estos son los hechos que cualquier teoría de la conciencia debe explicar, y hasta ahora la única teoría que los explica de manera sencilla es que la conciencia es lo que el cerebro hace. No necesitamos postular campos misteriosos, señales de otras dimensiones o física aún no descubierta.